Me dicen cuando ya vean la presentación, muchachos, por favor. Ya. Ya. Ok, entonces, pues ya nuestra última sección de esta unidad. Terminamos la unidad 1 por fin. Entonces, y muy a tiempo. Entonces, vamos a seguir con los modelos que explican los gases reales. Entonces, la clase pasada ya vimos el modelo de factor de compresibilidad, que es el más sencillo, y hoy vamos a ver el de ecuación de Van der Waals. En el modelo de Van der Waals, en realidad, es un modelo también sencillo, nada más que este sí ya tiene especificado condiciones de presión y temperatura. En el caso de el factor de compresibilidad, realmente nada más es como revisar una desviación, ver qué tanto es ideal el gas, pero en este caso, no, en este caso ya involucra otras constantes que ahorita vamos a ver. Pero bueno, no se asusten, en realidad es la misma ecuación, como les comentaba hace poco, la chicharronera de los gases ideales. Recordemos que es PV igual a nRT. Sí, esa es la clásica. Cuando no podemos calcular algo, bueno, pues lo hacemos con esta. Bien, en realidad es la misma si ustedes se fijan. Lo que pasa es que aquí los volúmenes que presenta la ecuación de Van der Waals son volúmenes molares y recordemos que los volúmenes molares son hechos por el volumen entre el número de moles, o sea, el número de moles viene implícito en el volumen molar. Por lo tanto, entonces, el primer término será de la presión, ¿sí? La parte de P más A sobre volumen molar al cuadrado está involucrando en realidad al término de presión en la ecuación general de gases ideales, y el volumen será el término de volumen molar menos la constante B, y lo demás pues es lo mismo RT. Entonces, nosotros vamos a poder hacer un ajuste de un gas real con respecto a un gas ideal, ¿sí? Con el término A sobre volumen molar al cuadrado y el término de B. ¿Pero qué es A y B? Bueno, pues A y B también son dos constantes, pero estas constantes son características para cada gas, es decir, cada gas va a tener su constante A y B, y hay tablas en donde se encuentra reportado A y B. En algunas ocasiones, cuando no lo encontramos reportado, ahorita vamos a ver cómo lo calculamos. Pero bueno, en realidad A lo que va a corregir es el efecto del espacio vacío entre las moléculas, que esto lo va a determinar la presión. Sabemos que a mayor presión, bueno, las moléculas van a estar más cercanas y va a implicar que van a tener ciertas fuerzas de atracción y repulsión, que eso en realidad también lo va a determinar la constante B, que determina el efecto de estas fuerzas intermoleculares en el sistema. Entonces están ligadas de alguna manera estas dos constantes, pero el primer caso que les voy a presentar es para condiciones de presiones bajas y temperaturas altas. Bien, entonces vamos a primero utilizar la ecuación tal cual, sencilla, y después ya vamos a ver la otra condición. Entonces aquí tenemos nuestro clásico problema de aplicación y dice que tenemos que calcular la presión mediante la ecuación de Van der Waals de un sistema con un volumen de 5 litros a 27 grados Celsius que ocupan 2 moles de amoníaco a 4.17 atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrada y B 0.0371 litros sobre mol. Ok, desmenuzando como siempre los datos, pues nos piden la presión, tenemos volumen igual a 5 litros, tenemos temperatura de 27 Celsius y ya saben que todo hay que cambiarlo a temperatura absoluta, le sumamos 273.15 y obtenemos 300.15 Kelvin. El número de moles de amoníaco son 2 mol,
A ya la identificamos como 4.17 atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrada y B, 0.0371 litros sobre mol. Por lo tanto, tenemos que primero determinar el volumen molar y recordemos que el volumen molar es el volumen entre el número de moles. Y aquí tenemos el volumen normal, que son 5 litros, y el número de moles son 2, entonces 5 entre 2, 2.5 litros sobre mol. Y bueno, pues ahí ya tenemos todo en volumen molar. Si ustedes se fijan, los modelos de gases reales manejan en su mayoría, no en todos los casos, volúmenes molares. Bien, tenemos la ecuación de Van der Waals y como nos piden la presión, bueno, pues hay que despejar la presión. El segundo término se está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo. Después el término que suma a la presión está sumando y va a pasar del otro lado restando. Entonces, en el despeje nos queda como la presión es igual a RT sobre volumen molar menos B menos A sobre el volumen molar al cuadrado. Entonces, si sustituimos, nos queda que R es 0.082 litros atmósfera sobre Kelvin mol. A son los 300.15 Kelvin, que los convertimos a temperatura absoluta. Volumen molar, que también se calculó, 2.5 litros sobre mol. B, la constante para amoníaco, 0.0371 litros sobre mol, menos A, que es 4.17 atmósferas litro cuadrado, mol cuadrada, entre 2.5 litros sobre mol elevado al cuadrado. Abusados, conste que les estoy diciendo. Siempre se equivocan en que no hacen el cuadrado y el resultado sale mal. Entonces, desde aquí les estoy comentando que hay que acordarse de hacer el cuadrado. Es importante que se lo reafirme porque siempre salen con lo mismo. Ok, entonces análisis dimensional, litros sobre mol, se van con litros sobre mol, que en realidad abajo quedaría litros sobre mol, Kelvin con Kelvin y nos queda arriba atmósferas. En la otra, litros cuadrados sobre mol cuadrada, se va también con el cuadrado y nos quedan atmósferas, por lo tanto la presión nos quedará en atmósferas. Según yo y mi cálculo, a mí me salió 9.32 atmósferas. Les recomiendo que por favor hagan el cálculo y me digan si es cierto ese valor. Sí, está bien. Ok, entonces tengo 10 en esta ocasión y el valor está bien. ¿Dudas con respecto a la ecuación de Van der Waals? No. No. Bien. ¿Qué otra cosa les podría pedir en la ecuación de Van der Waals? Bueno, les podría pedir también que despejen la temperatura, que es muy fácil, nada más R pasa dividiendo. A y B, pues no, porque esas constantes ahorita van a ver que se calculan de otra forma. Y el volumen sí sería una ecuación cuadrática, entonces sí se les complicaría hacer ahí buscar dos volúmenes y cuál sí, cuál no, entonces no los voy a complicar, nada más a lo más que les podría pedir es presión y temperatura, ¿sí? Para que tengan eso claro. Bien. El otro caso es cuando tenemos temperaturas bajas y presiones altas. Entonces, ahí vamos a tener un fenómeno de doble estado de agregación. Es decir, ustedes todos lo hemos experimentado, tenemos vapor de agua, pero llega un momento en que ese vapor de agua se satura y entonces se condensa. Y entonces tenemos dos estados de agregación, tanto líquido como gas. De esa forma, entonces, nosotros tenemos en ese punto, a la misma condición, dos estados de agregación en donde eso se le denomina propiedades críticas o fenómeno crítico. Las propiedades críticas, entonces, en vez de tener temperatura, presión y volumen nada más para el puro gas,
Entonces, cuando son críticas, vamos a tener tanto para el gas como para el líquido esa temperatura, esa presión y ese volumen. Y entonces, ahora se bautizan como temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico. Conste que son diferentes, ¿sí? Ya son otras literales y otras propiedades. Entonces, para poder nosotros determinar estas propiedades críticas, hay unas tablas, o sea, existen tablas también para cada sustancia de presión y temperatura crítica, ¿sí? Presión y temperatura crítica. Es difícil encontrar tablas que tengan el volumen crítico, por lo tanto, para poder determinar el volumen crítico, tenemos que utilizar esta ecuación. La de la presión crítica por el volumen crítico molar es igual a 3/8 de R por la temperatura crítica. Aquí es en donde nosotros vamos a despejar el volumen crítico sabiendo presión y temperatura crítica, así como R. Por lo tanto, ya teniendo el valor del volumen crítico molar, entonces ahora sí nosotros podemos calcular tanto B como A, ¿sí? Porque ya tenemos el valor de volumen crítico molar en los dos casos. Y esas son las tres ecuaciones que tendríamos que utilizar para determinar A y B. Cuando existe el caso contrario de que tenemos A y B y necesitamos saber las propiedades críticas, entonces tenemos las ecuaciones de abajo en el recuadro amarillo, en donde tenemos que la presión crítica es igual a sobre 27 por B al cuadrado, B volumen crítico igual a 3 por B y temperatura crítica igual a 8A sobre 27 por la constante de los gases ideales por B, ¿sí? Pero esto casi no se usa. Lo que se usa principalmente es lo que tenemos en el recuadro rosa. Por lo tanto, ustedes de tarea, ¿sí? Van a determinar las constantes críticas de cloro. O sea, teniendo las constantes de cloro a partir de las constantes críticas, temperatura, que es 417 Kelvin, y presión, 76 atmósferas. Entonces, ustedes lo único que van a hacer es obtener los valores de A y B en ese problema con estas tres ecuacioncitas, ¿sí? Con esas tres ecuacioncitas, ustedes van a, por favor, calcular A y B. ¿Bien? O sea, van a hacer nada más realmente un cacho de problema, porque ahorita vamos a hacer el problema completo para ver cómo se utiliza todo. Y aquí tenemos nuestro problema de aplicación. Dice que las constantes críticas para el dióxido de carbono son temperatura crítica 304.3 Kelvin y presión crítica 73 atmósferas. Calcular la presión que ejercerán 2 kilogramos de dicho gas si se encuentran contenidos en un cilindro metálico de 25 litros de capacidad a 310 Kelvin. Considerar comportamiento real, o sea, de gas real. Bien, entonces tenemos de datos que nos piden la presión, tenemos temperatura crítica en Kelvin, no hay que hacer conversión, presión crítica en atmósferas, tenemos la masa de 2 kilogramos, volumen de 25 litros y temperatura normal, conste, de 310 Kelvin. No nos confundamos esta temperatura con la temperatura crítica, son temperaturas diferentes. Y es el CO2. Bueno, si ese es el CO2, entonces hay que calcular el peso molecular de CO2. De tabla periódica, ¿cuál es el peso atómico de carbono? ¿12? 12, sí, 12. ¿Y el peso atómico de oxígeno? 16. 16, pero aquí tenemos 2 moléculas de oxígeno, entonces lo multiplicamos por 2, sería 32, más 12,
44 gramos sobre mol. ¿Dudas con el cálculo de peso molecular de CO2? No. Ok, entonces sacamos un número de moles. Entonces, el número de moles va a ser la masa sobre el peso atómico o peso molecular. Pero tenemos como masa 2 kilogramos. Entonces, esos 2 kilogramos hay que pasarlos a gramos. Y entonces, con nuestra conversión decimos que 1 kilogramo, ¿a cuántos gramos equivale? 1000. 1000. Ok. Entonces, 1000 gramos. Y kilogramos con kilogramos se va y entonces vamos a tener 2000 gramos. Ahora sí, eso lo sustituimos y son 2000 gramos entre el peso molecular, que es 44 gramos sobre mol. Esto nos va a dar 45.45 mol. Gramos con gramos se va y nos quedan las moles. Ok. Bien, de todos modos, vayan haciendo, por favor, el cálculo para que no me vaya a equivocar. Okay. Sí, está bien. Ok. Ya tenemos entonces el número de moles para sacar el volumen molar normal. Entonces tenemos que partíamos de un cilindro metálico de 25 litros. Entonces, 25 litros entre el número de moles, que es 45.45 mol, me dio a mí un volumen molar de 0.55 litros sobre mol. A ver, chequen ese dato. Sí, también me salió lo mismo. Ok, hasta ahí vamos bien. Nada más hicimos conversiones y los datos los empezamos a cambiar a lo que necesitamos para nuestra ecuación. Ahora sí, vamos a utilizar las ecuaciones del recuadro rosa. Y para la primera ecuación que vamos a utilizar, tenemos presión y temperatura crítica. Vamos a despejar volumen crítico. Entonces, para despejar el volumen crítico, solamente la presión pasa dividiendo. Entonces, nos queda que el volumen crítico es igual 3 por R por temperatura crítica entre 8 por presión crítica. Sustituyendo, tenemos que es 3 por 0.082 litros atmósfera sobre Kelvin mol por la temperatura crítica. A ver, para que no nos perdamos, temperatura crítica, 304.3 Kelvin, entre 8 por presión crítica, que son 73 atmósferas. Haciendo el cálculo, a mí me salió 0.128 litros sobre mol. Sabemos que aquí Kelvin con Kelvin se van, atmósfera con atmósfera, y nos quedan litros sobre mol. Entonces, sí, por favor, revisan el valor. Sí, está bien. Bien. Entonces, hasta ahí ya sacamos volumen crítico. Conste, volumen crítico molar. Muy diferente al que sacamos hace ratito, al que calculamos. Luego, A. Entonces, sustituyendo en la ecuación de A, entonces serían 3 por la presión crítica, que son 73 atmósferas, por el volumen crítico al cuadrado, que es el que calculamos, 0.128 litros sobre mol, pero hay que hacerlo al cuadrado. Ojo, también aquí se me equivocan y luego no hacen el cuadrado. Es importante que se fijen bien en la ecuación para que no se me equivoquen. A mí me salió 360 atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrada. Por favor, corroboren el valor. Sí, pues está bien. Bien. Después, para finalizar B, B será igual al volumen crítico molar, el que también calculamos entre 3, y a mí me salió 0.0426 litros sobre mol. Sí. Ok.
Esta parte que acabamos de hacer es lo que ustedes tienen que hacer en el problema que les dejé anterior, ¿sí? Entonces, esa parte es la que van a hacer. O sea, por eso les digo, es un cacho del problema completo. Bien. Ahora ya habíamos despejado desde el primer problema la presión, entonces ya nada más nos resta sustituir. Entonces tenemos R.082 litros atmósfera sobre Kelvin mol por la temperatura normal, que ese es diferente. Aquí está, no se me pierdan, ¿sí? Esa es una temperatura, no es la crítica, que es 310 Kelvin. Después, el volumen molar normal, que el que calculamos, de 0.55 litros sobre mol, menos B, el que calculamos 0.0426 litros sobre mol, y entonces aquí podemos hacer litros sobre mol, se van con litros sobre mol, y Kelvin se va con Kelvin, y entonces nos queda atmósferas. Luego, A, que calculamos 3.60 atmósferas litro cuadrado sobre mol cuadrada, entre volumen molar normal al cuadrado. Entonces, los litros cuadrados mol cuadrada se van con los cuadrados. Y nos queda también atmósferas. A mí me sale un valor de 38.13 atmósferas. Entonces, a ver si lo quieren calcular, por favor, para saber si está bien. Está bien, maestra. Ok. Entonces, así es como se calcula un problema completo de Van der Waals, o sea, no tiene mucha ciencia. Lo que sí es que tengan en consideración que tenemos un volumen normal, un volumen molar normal, un volumen crítico molar, ¿sí? Y no se me vayan a confundir con esos tres volúmenes. Tenemos también temperatura normal y tenemos temperatura crítica. Tenemos presión normal y presión crítica. Lo que les pide el problema es la presión normal, ¿sí? Y ustedes calcularon en el transcurso del problema la presión crítica. ¿Dudas? No. ¿Clarísimo? Bueno, entonces, otro modelo es la ecuación de Berthelot y esa tiene condición de presiones bajas. Si ustedes se fijan en la ecuación de Berthelot, todo lo conocemos, sabemos que P es la presión, que V es el volumen, que M es la masa, que M mayúscula es el peso molecular, R la constante de los gases ideales, T es la temperatura, TC es la temperatura crítica, PC es la presión crítica y ya, ¿sí? Entonces, todo lo conocemos. En este caso, con los datos del problema anterior, ¿sí? Ustedes calculen la presión, que ahorita, bueno, pues es muy fácil ahí despejarla, nada más va a dividir a todo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago que no hagamos un problema de ejemplo? Porque de por sí en presencial, ustedes no hacen un problema previo. En presencial, ustedes hacen una práctica precisamente de la ecuación de Berthelot y les piden el peso molecular, en el caso del experimento, de formaldehído y de tetracloruro de carbono, ¿sí? Es como ustedes prueban esta ecuación, o sea, despejando M, y entonces ya ustedes determinan ese peso molecular, que por cierto, nunca sale el peso molecular adecuado, porque el experimento por ahí, cuando ustedes lo hacen, aparte de que es un poquito, peligrosón, porque se pueden quemar, es muy rápido, entonces como es muy rápido, se volatilizan estos disolventes que les acabo de decir, no alcanzan a determinar la presión del experimento y bueno, tiene muchos errores, entonces no alcanzan a poder determinar el peso molecular. Pero yo se los dejo más sencillo. Aquí lo que ustedes van a calcular es la presión. Ya tienen temperatura crítica y presión crítica del problema anterior y temperatura y presión
aquí lo único que si ustedes se dan cuenta es que aquí hay una presión, pero ahí vamos a checar una cosa, ¿sí? Entonces, primero ustedes intenten, ¿sí? Intenten hacer esta parte y después me preguntan qué pasó. De todos modos, corroboren la ecuación, ¿sí? Y si no hay ningún problema, hasta aquí sería, ¿sí? Hasta aquí sería la unidad 1. Terminamos la unidad 1, muchachos. ¿Dudas? ¿Ya se durmieron? No, maestra, ¿cómo crees que? No. ¿Cómo crees? Medio, ¿no? Medio dormidos. No. Entonces, ustedes, por favor, revisen, ¿sí? La ecuación de Berthelot, revisen ya